Hoy, como verán, el pastor McDaniel no pudo acompañarnos por varios motivos, pero el día de hoy nos acompaña un querido amigo, muchos de aquí ya lo conocen, lo han visto, y es mi buen amigo Jonathan, el buen John. Fuerte aplauso al Señor por la vida de Jonathan, que hoy nos comparte la palabra. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Hermanos, buenas tardes. La gloria a Dios que me permite compartirles un poco de lo que el Señor habla en nuestras vidas diariamente. Amén. En medio de este calorcito que está haciendo, vamos a que el fuego del Espíritu se vive en nosotros. Y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el Salmo 37:5, por favor. Dice el Salmo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Cuántos confiamos en el Señor aquí? Gloria a Dios por eso, porque al final del día, cuando creemos lo que el Señor hace, lo que Él tiene preparado, lo que Él tiene de plan para nuestras vidas, nos gozamos en Él. Vamos a orar por este tiempo, hermanos, vamos a orar para que sea Dios, Padre bendito, mostrándose en este momento. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites, Señor, estar reunidos aquí, Señor, con un propósito que es escucharte a ti, mi Dios. Te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre bendito, y que, Padre Santo, todo lo que hoy, Señor, aprendamos y tú nos hables, Señor, lo pongamos en práctica en el resto de la semana, Señor, y el resto de nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú obres en nosotros, Señor, y aquí sí mismo podamos compartir todo lo que tú nos hablas, Señor, compartir de lo bueno, lo maravilloso que eres tú, mi Dios. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿En quién estamos confiando realmente, hermanos? Justamente el tema de este mensaje que hoy traigo para compartirles. ¿Dónde está puesta realmente nuestra confianza cuando nos encontramos en alguna dificultad? Porque es una realidad que vivimos en una época donde la confianza está completamente dispersa. Dependiendo la situación, dependiendo el problema, direccionamos nuestra confianza para diferentes cosas. Si nuestra situación es financiera, confiamos en el dinero que posiblemente vaya a llegar o va a llegar. Confiamos en aquel préstamo que nos está ofreciendo el banco. Si tenemos falta de ingresos, confiamos en el trabajo que tenemos y lo que hacemos en él. Y aún en el trabajo confiamos más en nuestras habilidades, lo que sabemos, nuestra experiencia, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros años de carrera, de trabajo, de todo. Y muchas veces dentro del área laboral llegamos a confiar, o fuera también del área laboral, llegamos a confiar en contactos, en personas que conocemos, en personas que tal vez trabajen en gobierno, no sé, un abogado que pueda ser muy influyente, y confiamos en esas personas. O tal vez estamos confiando en nuestra estabilidad aparente. Nos encontramos en un momento donde creemos que todo está bien, que todo va fluyendo, y confiamos en esa estabilidad. Confiamos en ello en lugar de confiar realmente en quien nos está dando esa estabilidad. Y rara vez nos detenemos, rara vez me detenía realmente a evaluar en quién está realmente puesta nuestra confianza. Cuando pasa cualquier situación. ¿En quién confiamos cuando tenemos un problema real? ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que vamos cuando todo se sale de control?
Porque realmente el problema no es solo confiar en esas cosas equivocadamente. Platicábamos ya el dinero, las personas, nuestra propia experiencia, nuestros contactos, nuestro trabajo. Sino el problema es que muchas veces ponemos esa confianza en ellas antes que en el Señor. Y nuestra verdadera confianza no se demuestra en lo que decimos primero. Porque justamente podemos decir, sí, Señor, yo confío en ti, pero en lo oculto realmente en nuestro corazón Dios que lo escudriña puede haber algo diferente. Puede estar nuestra confianza puesta en algo adicional. Y lo hablamos y decimos, sí, Señor, yo confío, pero como se dice, ¿no? De labios para afuera. ¿A quién buscamos primero, iglesia? ¿A quién buscamos primero? Y realmente cuando no buscamos primero al Señor y ponemos nuestra confianza en todas estas cosas, a veces queremos que el Señor ya cuando todo el problema esté complicado, cuando las situaciones ya se salgan de control, entonces el Señor sí actúa. Y tenemos a un Dios bombero que solamente lo ocupamos cuando ya el incendio está muy fuerte, cuando ya la situación sobrepasa nuestro control, sobrepasa todo lo que nosotros no podemos controlar. Entonces vamos a Dios. Y eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que el Señor busca. Y hoy justamente vamos a reflexionar de esta confianza a través del libro de Oseas. Este libro nos muestra el corazón de Dios frente a un pueblo que constantemente buscaba esa seguridad, buscaba esa alianza estratégica fuera de él, por las alianzas que tenía, por el gobierno que los apoyaba. Entonces, en el contexto de este libro, el Señor profetizó a través de la vida de Oseas en un tiempo donde Israel vivía una prosperidad, porque el pueblo tenía recursos, el pueblo tenía esas alianzas políticas con diferentes reinos, con diferentes alianzas que había hecho a través de todo el tiempo. Y había perdido algo muy esencial en ese tiempo. Había perdido realmente la dependencia completamente de Dios. Había perdido realmente el hecho de saber que donde se encontraban era por la gracia del Señor y porque el Señor había actuado y el Señor había obrado de tal manera para que estuvieran en esa situación. Y Oseas es una imagen, es un libro muy interesante donde nos habla justamente de esa infidelidad que Israel había hecho traicionando a Dios, confiando en otras cosas. Confiando en falsos dioses, confiando en las alianzas que había hecho, confiando inclusive en sus propias fuerzas, en sus propios recursos que tenía el pueblo en ese entonces. Y cuando tenemos esa confianza mal colocada, realmente lo direccionamos nuestros esfuerzos o nuestras fuerzas de una manera errónea. El libro de Oseas, en el capítulo 10, versículo 13, nos dice: pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de su mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. Y vemos tres cosas en este versículo. Primeramente, que confiaban en su propio camino, en el camino que ya habían trazado, en lo que ya habían logrado, confiaban en ello, confiaban en la fuerza de los carros, tal vez a lo mejor del armamento militar que tenían, confiaban en los carros de guerra que tenían, que no podían hacerle frente, confiaban en esas cosas que ya manejaban. Confiaban en sus recursos humanos, en la multitud de sus guerreros, tal vez porque tenían una preparación militar, una preparación para enfrentar cualquier situación y salir victoriosos, y
confiaban en esas situaciones. Y hoy en la realidad hacemos lo mismo, confiando en algo más, primeramente. Porque si pasa algún problema en el trabajo, lo primero que hacemos es, yo sé cómo resolverlo. Yo sé cómo llegar a la solución. Y justamente porque tenemos los recursos, porque buscamos solucionar el problema a lo mejor con algún contacto que conocemos, con alguna persona, con algún superior, y eso nos llega a querer resolver ese problema, llévenlo a cualquier ámbito, por la experiencia que tenemos, por el conocimiento que nosotros tenemos, por todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y si ese problema requiere dinero, obviamente pues movemos nuestra confianza al dinero, al saber que ese dinero nos va a ayudar a resolverlo, nos va a ayudar a querer salir de ese problema. Pero no está Dios en primer lugar. Solo buscamos realmente de Dios cuando ya está todo fuera de control. No lo buscamos en primero. No es el primer lugar y realmente estamos pensando solucionar el problema con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia confianza, con nuestra propia recursos, con todo ello. En Oseas 5:13 nos habla el Señor, dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Asiria y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo, ni tampoco curar sus llagas. Al final del día, una confianza direccionada erróneamente nos lleva siempre a recordar que nosotros no podemos. El pueblo reconocía su problema. El pueblo reconocía que tenía un problema, pero acudían a las personas erróneas. Acudían a la fuente equivocada. Acudían al gran rey, pero sabían que realmente no podrían apoyarlo, no podía ayudarles. Y muchas veces nosotros mismos hemos hecho esta situación, acudir a fuentes que a lo mejor no es lo que Dios quiere. Porque ocasionalmente tenemos, tal vez los matrimonios, podemos tener alguna discusioncilla por ahí. Y lo primero que hacemos es ir a pedir consejo con algún amigo, a pedir consejo con alguna persona, con algún familiar, buscar en redes sociales tal vez cómo ayudo a mi esposo o a mi esposa en esto. Pero no oramos antes de ello, no oramos antes de pedir ese consejo. Y si tenemos una crisis económica, lo primero a quien buscamos tal vez es ese recurso del préstamo que nos está ofreciendo la banca en línea. Tal vez esa tarjeta de crédito que tenemos y que decimos, bueno, tenemos la tarjeta de crédito, vamos a ocuparla. Pero no pedimos dirección al Señor antes, no pedimos esa dirección de Dios. Y si nos encontramos en ansiedad o en estrés, lo primero que hacemos tal vez para calmar el estrés es ver una serie en televisión, abrir el celular y empezar a ver redes sociales, decir, ay, me estoy relajando aquí bien a gusto. O nos vamos de vacaciones y decimos, bueno, ya me voy de vacaciones, voy a quitarme todo el estrés que tengo encima. Y hasta de vacaciones queremos salir del Señor, ¿verdad? Pero la realidad es que no oramos antes de esa situación. Y si tenemos alguna decisión importante que tomar, muchas veces queremos hasta pedir el consejo de la familia, hacemos encuestas, de esas que se hacen en WhatsApp y decimos sí, no, y todos, a ver familia, ¿qué puedo hacer? Sí, no, todos sí. Y pedimos esa respuesta en alguien más. Pero no pedimos el consejo primeramente del Señor. Y algo muy, muy innovado ahorita con la inteligencia artificial, lo del ChatGPT y estas inteligencias que al final digo son buenas, yo realmente las ocupo mucho en el trabajo, pero lo malo es cuando las ocupamos para otro tipo de cosas. Cuando ya queremos que el ChatGPT nos quiera dar un consejo matrimonial, cuando ya queremos que el ChatGPT nos quiera dar un consejo de qué hago porque me peleé con mi novia,
Y hasta escribimos, amigo chat, ¿qué voy a hacer aquí en esta situación? Y ahí está el chat respondiéndonos, ¿no? Entonces, erróneamente acudimos a fuentes que no son primero que el Señor. Y hermanos, no es malo buscar ayuda, no vayan a irle a decir al pastor que yo le estoy diciendo que no busquen entre ustedes, ¿verdad? No, al final del día la Biblia nos dice que oremos los unos por los otros, que llevemos las cargas los unos por los otros. Y en Proverbios 12:15 nos dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Es bueno el consejo. Cuando lo buscamos de manera buena, es bueno el consejo también acercarnos a algún hermano, decir, hermano, ora por mí. Hermano, tengo esta situación, ayúdame a orar, pastor, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Es bueno acercarse a pedir el consejo. Pero lo importante y lo que debemos hacer es primeramente buscar al Señor. Primeramente es buscar de Dios. Porque entonces el Señor puede usar a la persona a quien tú te acercas para hablarte. Y si no, en tu Biblia, cuando tú te acercas, cuando tú te entras con el Señor y buscas su dirección, el Señor te habla. El Señor te habla a través de su palabra, el Señor te habla a través de la oración, el Señor te da esa dirección para que tú confíes en Él plenamente. Y esas falsas fuentes de confianza a las cuales estamos muchas veces confiando primeramente antes que Dios. La confianza en las riquezas, hay un versículo en Oseas 12:8, donde dice, Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Creían en su prosperidad y creían que esa prosperidad era una señal de que estaban bien con Dios, que todo estaba en orden, que todo estaba tranquilo, y estoy bien porque todo está tranquilo. Y muchas veces nuestra paz depende de cuánto dinero tengamos en la cuenta de banco. Nuestra paz depende si nuestros ingresos son estables. Nos sentimos seguros cuando ya va a llegar la siguiente quincena. Ahorita vienen las utilidades en mayo. ¿Cuántos ya la están esperando? ¿Cuántos ya están haciendo planes con ese dinero? No, iglesia, porque no sabemos realmente si el Señor nos lo va a dar. Confíen primero en el Señor de que Dios nos va a dar esas utilidades. Y posteriormente, entonces, ya cuando lo tengan, hagan planes. Pero los planes del Señor. Si los ingresos bajan, lo primero que hacemos es perder la paz. Ya nos tronamos los dedos cuando a veces nos llegó algún descuento en la nómina, cuando nos descontaron a lo mejor porque faltamos o porque tuvimos algún retardo ahí en la nómina. Y entonces ya no nos llegó el ingreso completo. Y estamos confiando y pensando cómo lo voy a hacer ahora con eso, si no tengo el dinero completo, entonces voy a buscar otra fuente, voy a buscar otro ingreso, en lugar de confiar en el Señor. Tomamos decisiones económicas basadas en nuestras propias ideas y no en el propósito, la dirección del Señor. Ay, Señor, con este dinerito que me llegó, vámonos a tu lado. O vamos a comprar aquello que creo que me hace falta. Tomamos decisiones con nuestras propias ideas, pero no con el propósito y la dirección de Dios de lo que Él nos está dando. Y pensamos, mientras no me falte nada, mientras tenga todo lo necesario, todo está bajo control. Todo está tranquilo. La puedo llevar relajada. Y esa creencia de creer que todo está bajo control nos lleva a dejar de depender del Señor. Dejamos de depender de Dios. ¿Por qué? Porque nos está yendo bien. Porque estamos bien ahorita
en nuestra vida. Entonces, Señor, ya no dependo de ti, ahorita espérame y ya cuando tengo un problema te vuelvo a buscar. Y no, realmente, hermanos, el dinero no es malo. El Señor quiere que prosperemos, el Señor quiere que tengamos abundancia, el Señor quiere todo lo bueno para nosotros. Pero lo malo es cuando lo amamos más que al Señor. En 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un pésimo sustituto de la confianza de Dios, de la dependencia de Dios. Es un pésimo sustituto. En el Proverbio 11:28 nos dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. ¿Dónde está nuestra confianza, iglesia? ¿En quién está puesta? Cuando confiamos también justamente en los recursos humanos, en esas alianzas que tenemos, en esos contactos que tenemos en nuestra agenda telefónica, dice Oseas 7:11, Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Buscaban ese respaldo de alguien más, buscaban la ayuda, buscaban el consejo tal vez, buscaban el apoyo de otras naciones, de otros reyes, de otros dioses. En lugar realmente de buscar la dependencia del Señor, de buscar el lugar y confiar en Dios primeramente. Y esas alianzas que al final del día hoy tenemos como seres humanos, todos tenemos algún contacto que puede ayudarnos a resolver algún problema. Tal vez algún abogado, tal vez conocemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, tal vez tenemos esa influencia que nos puede ayudar a cualquier situación, llevarla a una solución. Tal vez tenemos o confiamos en ese sistema que sabemos que si lo hacemos tal como debe de ser, todas las cosas van a fluir bien. Tengo a alguien que me respalda. Y cuando confiamos más en ese contacto influyente que la provisión de Dios, realmente tomamos decisiones basadas en agradar a esa persona, en no querer quedar mal con ella, porque si entonces quedo mal, tal vez no me pueda ayudar ya en una ocasión siguiente. Tal vez ya no me va a querer hablar y ya no va a querer ser mi amigo, mi amiga, y quiero agradarle y hacer las cosas bien para que siempre tengamos una buena relación. Pero no queremos agradar a Dios primeramente. Agrademos al Señor primeramente en lugar de las personas y los contactos que tenemos en nuestra agenda. Porque al final del día, las personas siempre fallan, iglesia. Como seres humanos siempre fallamos. Y cuando nuestra seguridad depende de en quién conocemos, realmente no estamos dependiendo de Dios. No dependemos de la confianza del Señor. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Cuando confiamos también que nuestra relación con Dios sea una religión superficial. Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. En ese tiempo tenían las prácticas religiosas que hacían, los holocaustos que se hacían, todo lo que el pueblo de Israel hacía y que al final tenían estipulado. Pero no tenían una dependencia real de lo que estaban haciendo, lo hacían con el corazón. Y muchas veces tenemos esa apariencia de espiritualidad sin una relación real con el Señor. Porque venimos a la iglesia cada semana y estamos aquí
orando, escuchando el mensaje, alabando al Señor, pero nos vamos de la iglesia y ¿cómo está nuestra semana con el Señor? ¿Cuánto oramos entre semana con el Señor? Dios conoce nuestro corazón. Sabemos los versículos, conocemos de la Biblia, los subimos en nuestros estados, en redes sociales, los exponemos. Pero ¿cuántas veces los aplicamos en nuestra vida? ¿Cuántas veces somos obedientes realmente a decir lo que estoy hablando, lo voy a aplicar? Lo que yo hablo, lo que yo publico, lo que yo sé, el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, la voy a aplicar. Servimos realmente en un ministerio, estamos sirviendo al Señor, pero no dependemos de Dios en lo personal. Y todo esto nos lleva a cumplir rutinas espirituales. Levantarnos los domingos, prepararnos para venir a la iglesia, estar aquí, en la alabanza, en el mensaje, despedirnos y irnos a almorzar porque ya nos va a dar hambre. Y la semana, el resto de la semana tal vez, en lo oculto, no buscamos al Señor como debería buscarlo. Porque no es lo mismo realmente conocer a Dios que depender de Dios realmente. Es muy diferente. Conocemos del Señor, pero dependemos de Él. Dependemos en realidad del Señor. Dios quiere que volvamos a confiar en Él. En Oseas 14, 1 y 2, dice el Señor: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu maldad te ha hecho caer. Piensa bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Que lo que hablemos, hermanos, sea agradable al Señor. Lo pongamos en práctica en nuestra vida y representemos realmente lo que el Señor es en nuestras vidas. Él quiere que regresemos a Él. Él quiere que podamos depender completamente de Dios y que ante cualquier situación sepamos que Él tiene el control. Pero es necesario también reconocer y pedir perdón, como dice aquí, por nuestras maldades. Y pedir que nos reciba con benevolencia. Él es bueno, Él es fiel. Porque justamente cuando tenemos confianza en el Señor, cuando confiamos en Dios, si tenemos algún problema, si hay alguna situación en nuestra vida que nos aqueje, que nos duela, tenemos paz. La paz del Señor está con nosotros. Cuando tomamos decisiones después de orar, no solo de pedir consejo a las personas, es porque estamos confiando primeramente en el Señor. Y aunque no todo está claro, aunque a lo mejor no todo parece agradable, no todo creemos que sea bueno, avanzamos con fe, porque andamos por fe y no por vista. Nuestra seguridad en Cristo no cambia, hermanos. Aunque las circunstancias cambien, cuando confiamos en el Señor, nuestra seguridad en Cristo no va a cambiar. Pueden venir 1000 tormentas, pueden venir 1000 situaciones, pero la confianza en Dios y la seguridad y en las promesas que Él tiene no va a cambiar, porque Dios siempre es Dios. La confianza en Dios no va a eliminar los problemas, pero sí va a cambiar cómo los enfrentas. Si lo vas a hacer de una manera diferente, cuando tú confías en el Señor por completo. No solamente Oseas habla mucho de dónde está la confianza, hay muchos versículos en la Biblia. Jeremías 17, 5 y 7 nos dice: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto,
no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Y termina este versículo diciendo: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Me llama la atención mucho estos versículos porque expresa de una manera muy contundente lo que pasa si confiamos en el hombre. Pero termina de una manera muy breve el Señor nada más diciéndonos: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más esperamos? La bendición de Dios solamente, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice en el Proverbio 3:5: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confiemos en el Señor, no en esas falsas confianzas que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría nos ha dado por confiar en otras cosas, sino en el Señor. Confiemos primeramente en Dios. Y justamente el Señor me llevaba en estas semanas a esas tres preguntas. ¿A quién recurro primero cuando tengo un problema? ¿Qué es lo que a mí me da esa seguridad de que todo está bien? ¿Qué es lo que a mí me da esa paz a pesar de que hay situaciones a nuestro alrededor? ¿Qué es esa paz que me da? Porque tal vez si respondiste estas preguntas, eso va a revelar dónde está tu confianza. ¿Dónde está puesta esa confianza? Cuando nuestra confianza está mal direccionada, cuando está mal puesta en lo que no es debido, la ansiedad va a ser constante. Puede existir la ocasión que si confiamos en algo podamos tener un momento de paz, pero son cosas momentáneas y al final la ansiedad regresa a nuestra vida. La ansiedad va a ser constante. Cuando está la confianza mal puesta, el control va a ser excesivo de querer dominar, querer hacer las cosas como yo sé hacerlas. Querer tener el control de todo y querer tener el control de cada situación. Tenemos un control excesivo. Y dependemos de lo material, de lo que tenemos, de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de lo que hemos cosechado. Y dejamos la oración como un último recurso. Nuevamente, tenemos ese Dios bombero que ya cuando las cosas están muy complicadas, entonces sí, Señor, ayúdame. Tenemos ese Dios bombero. Cuando confiamos completamente en Dios, a pesar de la incertidumbre, a pesar del problema, Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra dependencia va a ser de Dios y vamos a hacerlo a través de la oración. ¿Tenemos algún problema? Oramos. ¿Tenemos alguna situación? Oramos. ¿Ya vienen las utilidades? Oramos por ellas. ¿Ya viene la quincena? Oramos por ella. Por todo oramos primeramente antes que lo demás. Damos esa rendición completamente del control a Dios, y aunque querramos nosotros tener el control y decir, no, es que esto va a ser mejor si lo hago de tal manera. No, Señor, te lo entrego a ti y tú dame dirección para lo que estoy haciendo. Tú guíame, tú llévame. Pero ¿cómo vamos a encontrarla? En la Biblia, leyendo su palabra, en oración con el Señor. Y esa confianza en Dios
cuando confiamos verdaderamente en el Señor, nos va a ayudar a que tengamos esa fe activa. Esa fe realmente de que el Señor tiene el control, que andamos por fe y no por vista, y que a pesar de las situaciones Él suple cada necesidad. Él tiene el control, Él tiene completamente todo bajo su poder y su dominio. Al final, lo que hoy Dios busca no es perfección. Porque somos seres humanos realmente que caemos, somos infieles, y cuando se presenta alguna situación regresamos a confiar en aquello mal direccionado. Pero lo que hoy busca el Señor es que dependamos completamente de Él, que aprendamos a depender de lo que Él tiene el control y la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. El mensaje de Oseas no es solamente juicio por esa infidelidad del pueblo de Israel. También es amor de cómo Dios, a pesar de un pueblo infiel, a pesar de que somos infieles de nuestra infidelidad, Él nos ama. Él nos ama. Y Él nos dice: deja de confiar en lo que te está fallando. Esa confianza que estás poniendo en aquello que te falla, deja de hacerlo y vuelve a mí. Volvamos al Señor, porque al final Él es el único que no va a fallar nunca. Él nunca falla. Dice en la Biblia también que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Su promesa no se retarda, se cumple, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas diariamente. Hermanos, los invito a que nos pongamos de pie conmigo. Y dos preguntas adicionales que me gustaría que meditemos el día de hoy. ¿Qué necesito soltar hoy realmente? ¿Qué necesito entregarle al Señor? ¿Y en qué he confiado más que en Dios? Porque fallamos. Todos hemos puesto nuestra confianza en algo más que primeramente en Dios. El Señor conoce nuestro corazón y lo escudriña y lo sabe. Pero entrégaselo al Señor. Vamos a orar realmente por este tiempo para renunciar a esas falsas seguridades, a esas falsas confianzas que son momentáneas solamente y que fallan. Pero el único que no falla es Dios. Vamos a poner nuevamente nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él tiene control absoluto, control completamente de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras relaciones, de nuestras finanzas. De todo tiene el control el Señor, porque por Él todas las cosas son hechas. Y vamos a declarar esa dependencia total al Señor, que lo único que dependamos es del Señor primeramente, y Él nos va a guiar, Él nos va a llevar justamente a la victoria, porque esa victoria la tenemos asegurada en Él. Vamos a orar, hermanos, y que Dios sea obrando en nuestros corazones. Padre, en este tiempo, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre bendito, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Porque a pesar de que hemos sido infieles, Señor, a pesar de nuestras maldades, de nuestras confianzas mal direccionadas, Padre bendito, y haber confiado en otras cosas antes que en ti, sabemos que tú nos perdonas, Señor. Llévanos al arrepentimiento genuino para no volver a hacerlo, Señor, y depender completamente de ti, de tu amor, de tu control y de todo el dominio que tú tienes sobre cada una de las cosas, Señor.
Ayúdanos, Señor, a saber, Padre bendito, que tú tienes pensamientos de bien en nuestras vidas, que tu voluntad es buena, es agradable, Señor, y que en quien debemos esperar y poner nuestra confianza, primeramente eres tú. Que lo que hablemos con nuestros labios, Señor, lo pongamos por obra, lo pongamos por práctica, Señor, y no seamos oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Ayúdanos a demostrar, Señor, lo que tú has hecho y transformado en nuestras vidas, Señor, y ese gran amor que tú nos tienes, Padre. Te entregamos, Señor, toda confianza en el dinero, toda confianza en nuestras relaciones, toda confianza en aquello, Señor, que es momentáneo. Te pedimos que lo quites de nuestras vidas y que nos enseñes, nos muestres que debemos confiar primeramente y plenamente en ti, Señor, y que a través de ti, viéndote a ti, tendremos esa victoria asegurada. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú has tocado nuestros corazones y nos has hablado, nos has llamado a volver a ti. Volvemos a ti sabiendo que tú, con tu benevolencia, con tu amor, nos esperas y nos recibes con los brazos abiertos, y no queremos volver atrás a caer en lo mismo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesús. Amén. Y quiero terminar con una frase, hermanos. Lo que más nos cuesta soltar, o de quien más dependemos, probablemente es donde más estás confiando. Pongamos en el Señor realmente que confiemos plenamente en Dios. Gloria a Dios.